Vamos a presentar nuestra tercera conferencia, o mejor dicho, segunda conferencia, ¿no? La anterior fue una ponencia. Vamos a tener el título Desarrollo de la matemática y los estándares para la educación matemática en Chile. Esta conferencia estará a cargo del doctor Steven Rojas Pernilla, de la Universidad de Magallanes, Chile. Antes vamos a hacer una pequeña referencia de nuestro conferencista. Él actualmente tiene el cargo actual de académico de la Universidad Magallanes de Chile, es licenciado en matemáticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, también de la Católica del Perú y de la Universidad Jaume I de España. Actualmente es conferencista tanto en Perú, Chile, México y Panamá. Muy buenas tardes, doctor Steven Rojas Pernilla. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimados colegas de la Universidad José María Arguedas. Para mí es un placer dirigirme a todos ustedes. Y muy agradecido por la invitación que se me hizo llegar por el comité organizador de este evento, en el cual me siento muy honrado y bueno, el que habla es peruano, lambayecano, que ya viene viviendo en Chile ya más de 22 años, y en la cual en el transcurso de todo este tiempo me he nutrido un poco del desarrollo matemático chileno y también de su historia, que es lo que yo vengo a contar hoy día, que pueda servir quizá como referencia para el país, digamos, las políticas tanto de investigación que han tenido bastante éxito en Chile. Entonces voy a empezar compartiendo la pantalla para empezar mi exposición. El desarrollo de la matemática y los estándares para la educación matemática en Chile. Vamos a dar un barrido, un paseo, digamos, desde los pueblos originarios chilenos hasta cómo se encuentra Chile en este momento a nivel internacional, cuál ha sido su desarrollo, y a la par también vamos a conocer cuáles son los estándares que el Estado chileno ha puesto para la formación de profesores de matemáticas. Como todos sabemos, es muy importante para un país la buena formación matemática, y eso parte de los profesores. Mi charla tiene varias partes. Miren, ahí está la ciudad de Punta Arenas, ahí donde yo trabajo, en Chile. Va a tener 5 partes. La prehistoria de la matemática en Chile, de sus pueblos originarios. El inicio de la matemática en Chile fue después de su independencia, y vamos a contar el desarrollo entre 1826, donde llega el primer matemático a Chile, hasta 1964. Después la matemática chilena desde 1964 a 1989, un tremendo desarrollo que empezó a gestarse ya por esas épocas. Vamos a contar también sobre los estándares para la formación de profesores de matemática y la matemática chilena en este momento. Vamos a presentar un par de videos cortos de 4 o 5 minutos cada uno para también sintetizar algunas cosas que voy a conversar con ustedes. Con respecto a los pueblos originarios, Chile no ha tenido un pueblo originario así con alto desarrollo matemático. Lo máximo que se ha podido observar es en la parte norte, ¿no? El imperio inca, como todos nosotros sabemos, llegó hasta el río Maule en Chile, al sur de Santiago, pero hubieron pueblos intermedios en el norte, la que hoy es Chile, ¿no? Pueblos aymaras, pueblos quechos en el norte, los yaquitas, y básicamente lo que sí es la parte ya no inca es la parte sur, donde se instaló el pueblo mapuche,
Y en el extremo sur tenemos los Yaganes y también los Sekman, que hoy día voy a contar algo de eso, un pueblo muy interesante para estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los avances que han tenido los pueblos originarios en esas épocas? La verdad es que muy poco, porque sabemos, por ejemplo, que el Imperio Inca no tenía una escritura, por lo tanto, la, lo primero que las civilizaciones antiguas hacían para empezar a estudiar matemática es a través de la numeración, los primeros objetos numéricos, y después en vasijas también plasmar algunos dibujos artísticos geométricos, ¿no? Pero nada más. Entonces, empezando por los pueblos originarios incas en el norte, nosotros sabemos que el Imperio Inca tenía un sistema para poder establecer y contar toda la producción del Imperio Incaico a través de los tipos, ¿no? Todo esto viene de la parte norte chilena también, que se nutrió con eh, con esta tecnología. También el Yupana, muy conocido por nosotros los peruanos, ¿no? Que también sirvió como un primer calculador manual que se hizo en esas épocas, ¿no? La base de conteo de los incas era decimal, y ahí tenemos las primeras numeraciones del Imperio Incaico, ¿no? Como les decía, esto se cuenta porque la parte norte de Perú, perdón, de Chile, era antiguamente el Imperio Incaico, por lo tanto también se cuenta dentro de la parte de la matemática chilena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora con los pueblos mapuche? El pueblo mapuche, que se sitúa al sur de Santiago, en una región llamada la Araucanía, era un pueblo originario netamente chileno, podamos decir, y que tenía un grado de desarrollo poco avanzado, ¿no? Está considerado dentro digamos, de la historia universal como uno de los pueblos que no tenía mucho desarrollo, igual que los Pieles Rojas en Norteamérica. Por lo tanto, su numeración era bastante, o sea, su desarrollo matemático, digamos, bastante básico, también a nivel de la numeración. Tenían una numeración decimal, ¿no? Los representaban y digamos, tenían una cosmovisión sobre los fenómenos de la naturaleza, muy amantes también de la tierra, igual. eh, Tenían un sistema aditivo y multiplicativo para la base decimal, o sea, es poco lo que se ve en los pueblos originarios, y eso es lo que, digamos, está en pleno estudio. Hay trabajos de investigación de profesores que están desarrollando no solamente las matemáticas mapuches, sino también las matemáticas de pueblos que están más al norte. Hay un pueblo yaguita que se llama, en la parte norte de Chile, donde tienen unas unos cerámicos donde se encuentran ciertos dibujos geométricos con simetrías, y están haciendo estudios a ver si ahí aparece, digamos, algunos conceptos matemáticos, ¿no? Eso es trabajo de investigaciones actuales que están desarrollando profesores que se dedican a la educación matemática y también matemáticos que están estudiando en base a proyectos, ¿no? Los mapuches también tenían números ordinales, ustedes ven ahí, y los múltiplos también hablaban de doble, triple, cuádruple, o sea, tenía un grado de desarrollo más o menos de acuerdo a las necesidades que ellos tenían en su época, en su momento, ¿no? Así empezó la matemática chilena, no empezó como, digamos, pasó en los aztecas o en los mismos incas, donde tenían todo un imperio, un desarrollo, donde tendrían que tener sistemas de numeración más complejos y estadísticas para gobernar un imperio tan grande. Aquí no pasó eso, y sin embargo, a partir de esta realidad, en este momento, Chile se encuentra a nivel 3 a nivel mundial en matemática. Ya vamos a ir contando cómo fue ese desarrollo. Nos vamos a la parte sur, que es de la Patagonia, donde están los pueblos Sekman, que es uno de los pueblos que está graficado, ¿no? Y ellos sí tenían un grado de, digamos, de matemático bastante más
inferior en el sentido de que en el momento que fueron encontrados, son pueblos que estaban bien al sur de Chile, en la región de la Patagonia, y en donde estaban totalmente aislados, y fueron encontrados a fines del siglo XIX, principio del XX, fueron encontrados por los primeros navegantes, y sucedió de que el grado de desarrollo que se le encontró a este pueblo se estima que es de un ser humano de hace 10.000 años. Entonces, hace 10.000 años, el ser humano simplemente contaba 1, 2, 3, 4, 5 y muchos. No tenía un pensamiento más abstracto que eso, ¿no? Entonces, estos pueblos que vivían en esa región tenían ese grado de desarrollo, ¿no? Se les conoce a esta región también como Patagonia porque sucede que ellos para, digamos, calentarse hacían fogatas gigantes, ¿no? Y cuando llegaron los españoles observaron fuegos y por eso se le llama a esa región también la región Tierra del Fuego, también se le llama. Y como eran personas que, según cuentan los cronistas, con pies bastante grandes, se le llamaba también Patagones, le llamaban los españoles. Por eso que toda esa región se le llama la Patagonia actualmente. Pero su nivel, digamos, como ustedes pueden observar ahí, bastante primitivo, ¿no? Bastante primitivo. Lamentablemente fueron exterminados por los que llegaron en esa época, fueron perseguidos, hay toda una historia detrás de esto, pero quedan sus descendientes, y algunos descendientes todavía se encuentran en este momento, ¿no? Así empezó la matemática chilena, prácticamente de la nada, ¿no? Ahora, después del virreinato y de la independencia, empezó ya a gestarse una idea de tener una matemática, una ciencia en general que se desarrolle en el mismo país. Para eso, en 1826 llega a Chile el ingeniero y matemático español Andrés Antonio Corbera. Esto forma parte de una política de Estado para atraer extranjeros. Básicamente vamos a ir viendo que traían muchos alemanes, maestros alemanes para instalarse en Chile. Esa fue una política de Estado. El ingeniero y matemático Andrés Corbera fue el primer decano de la Facultad de Matemática y Física de la Universidad de Chile, que fue creada en 1842. La gran Universidad de Chile, que es una de las más prestigiosas que tiene el país. Y luego tenemos, miren, el primer matemático chileno, considerado el primer matemático chileno, ya más o menos es contemporáneo de Federico Villarreal en Perú, ¿no? Se le considera el primer matemático chileno porque él desarrolló, miren, a pesar de que tenía solamente un título de agrimensor general, ¿no? Y era un profesor simplemente no muy especializado, no había en esas épocas doctorado y nada de esas cosas, pero sucede que él desarrolló un primer trabajo de investigación, ¿no? De establecer unas tablas que permitan hacer mejores cálculos que en ese momento se hacían con las tablas que venían de Francia. Por ejemplo, habían tablas muy específicas y él hizo un proceso de tal manera que optimizó y incluso no solamente facilitó el cálculo, sino que lo hizo más preciso, ¿no? Y con esas tablas él se fue a Francia, ¿no? Viaja a Francia en 1957 y logra que sus tablas puedan ser presentadas a la Academia de Ciencias de París. Y la Academia de Ciencias de París le otorgó un reconocimiento a él, fue publicado después también su trabajo, sus tablas, y se le considera como el primer matemático chileno. Desde ahí, desde Picarte hacia adelante, viene la idea, ya sentada después con política de gobierno, que la ciencia en Chile tiene que ser a estándares internacionales, ¿no? A nivel internacional. Esa es la idea y que le ha dado un excelente resultado, ¿no? Esa filosofía, digamos, para la ciencia, ¿no? Siguiendo, en el año 1889 se crea el Instituto Pedagógico. El Instituto Pedagógico en esa época era anexo de la Universidad de Chile.
y se encargaba de formar a profesores a todo el magisterio, digamos, ¿no? La idea es que el instituto pedagógico se convierta en un instituto similar a la escuela normal de París, ¿no? Siempre acá han mirado como referentes a los franceses y a los alemanes, básicamente también. Los alemanes llegaron a Chile también, producto de una política de Estado del presidente Balmaceda. Vamos a contar, bueno, también se crea por esos años la Pontificia Universidad Católica de Chile, que pronto daría el primer doctorado en matemática del país. La llegada de matemáticos españoles, perdón, alemanes, como el profesor Ricardo Posny y Augusto Telesmacher, fueron matemáticos alemanes que venían trabajando en la escuela de Göttingen en Alemania, donde estaba David Hilbert, estaba Felix Klein y una serie de matemáticos. Entonces, son personajes que llegaron al país para asentarse en Chile y hacer una escuela acá. Empezaron a escribir los primeros libros, ustedes ven ahí, el curso de álgebra superior, curso de matemáticas elementales, construcciones. Empezó la escuela alemana a insertarse aquí en Chile. Por el lado de la ingeniería, tenemos a don Carlos Graf. Este es un personaje alemán también, igualmente vino de la escuela de Göttingen, de Alemania, ¿no? Doctor en matemática, y llega a Chile en 1929. Funda el Instituto de Ciencia de la Universidad de Chile, escribe el primer libro de álgebra abstracta en Chile, funda la Sociedad Matemática de Chile en el año 53 y funda el Instituto de Investigación en Matemática en 1957. O sea, y desde ese momento empiezan los contactos con Alemania, con Francia, para que lleguen los ingenieros, crear un centro en donde se formen ingenieros de alto nivel a semejanza de lo que es el Politécnico de París. Entonces, esa idea venía de esas épocas. Miren, bueno, acá. ¿Qué pasó? Mire, estoy yendo un poquito rápido por el tiempo, aquí es para hablar todo un día. El año 1964, mire, que empieza un primer paso hacia el desarrollo de hacer ya matemática original desde Chile. Regresa al país un chileno, don Jaime Michelot. Tuve la ocasión de conocerlo cuando llegué acá. Él trabajaba en la Universidad Católica, ya un señor mayor ya, pero muy activo y una persona con una visión para desarrollar las matemáticas. Él vino de la Universidad de Washington, se graduó de doctor de matemática con Edwin Hewitt, un gran topólogo mundial, digamos, y llega a Chile con el afán de poder sentar las bases para desarrollar la matemática en Chile, ¿no? Ya habían los ingenieros, la formación estaba, pero se necesitaba, en esa época se empezó también a masificar la educación universitaria en todo el país y se necesitaba profesores de matemática universitarios. Por lo tanto, lo que él hizo fue crear en la antigua Universidad Técnica del Estado, lo que hoy se llama la Universidad de Santiago de Chile, ahí trabajaba él, a establecer un programa que le llamó Escuela de Licenciamiento en Matemática, ELAN, así le llamó ellos en esos años, y que tuvo una vigencia de un par de décadas, en donde él conseguía recursos digamos, de Estados Unidos, de Europa, para becar alumnos de todo Chile para que vayan a estudiar ese magíster a Santiago, ¿no? Presencial, con profesores que venían de otros países, ¿no? Entonces, eso fue un buen aporte, porque de ahí salieron los profesores universitarios y los mejores estudiantes les conseguían beca para ir a estudiar a Estados Unidos, a Brasil, a distintas partes, ¿no? O sea, hizo una gran labor el profesor Jaime Michelot y es considerado como el primer doctor de matemática chileno graduado en el extranjero, o sea, en Estados Unidos. Bueno, se empezó a desarrollar la matemática ya en esos años, del año 64 hasta el año 89. Se creó el Departamento de Matemática de la Universidad de Chile,
con estos profesores alemanes que empezaron a llegar, y dos chilenos, Jaime Micheló entre ellos, y Rolando Chuaki. Rolando Chuaki es un personaje muy emblemático acá en Chile, porque siendo un médico de formación, él se doctoró en matemática en Estados Unidos, en lógica básicamente, y hizo una gran escuela en la Universidad Católica de Santiago, en la escuela de lógica, que adoctoraba a muchas personas, y fue su decano de la Facultad de Matemática de la Católica, con Rolando Chuaki, muy matemático muy reconocido en Chile. En el año 65 se funda la Facultad de Matemática en la Universidad Católica. En el año 82 se establece el primer trabajo de investigación realizado en Chile. Todo esto, como decía antes, pensando en investigación a estándares internacionales, ¿no? Pensando de que tiene que ser un aporte realmente al conocimiento, y por lo tanto la interacción entre chilenos y europeos y norteamericanos era constante hasta la fecha. Es siempre constante, y se publica juntos y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer trabajo de investigación publicado fue el del profesor Raúl Figueroa. Hizo un trabajo que mostró un nuevo plano proyectivo, ¿no? Los tutores Ocas Barriga, que ya falleció, y don Rolando Pomareda, que es todavía profesor activo de la Facultad de la Facultad de Ciencias en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chile. Ahora sigue el profesor vigente. Y en el año 89 se graduó el primer doctor formado en Chile. O sea, ya teníamos la Facultad de Ciencias, y la Facultad de Matemática ya tenía de la Católica ya tenía su doctorado, y también la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Roberto Araví es un profesor que se encuentra trabajando en Iquique en este momento. Es considerado el primer doctor formado en Chile. Bueno, con respecto, miren, voy a hacer un paréntesis para después seguir con la historia de la matemática chilena, porque quiero enlazar ahora con el hecho de la política educacional que se tiene para mejorar la educación de los profesores, de los futuros profesores de matemáticas, ¿no? Es importante porque se le ha puesto un piso a las personas, a los chicos que quieren ingresar a ser profesores de matemáticas, ¿no? Esto es una política que viene instaurándose ya desde el año 2017, en donde para ser profesor de matemática hay que tener ciertos requisitos, ¿no? En Chile se da una prueba de selección universitaria única a nivel de todo el país, con un puntaje a nivel de todo el país, y de acuerdo a su puntaje los alumnos pueden postular a las carreras en todas las universidades que hay del Estado chileno. Entonces, desde el 2017 se le ha puesto a los estudiantes que quieren estudiar pedagogía, cualquier tipo de pedagogía, requisitos, ¿no? Desde el 2017, ¿no? Y se ha ido incrementando el 2020, y para el 2025 también hay otros requisitos que se van endureciendo, digamos, con el objetivo de tener los mejores estudiantes de la secundaria se hagan profesores de todas las especialidades, ¿no? Se tiene la idea de que tenemos que tener como profesores de secundaria a los mejores estudiantes. O sea, ojalá tengan un buen puntaje en la prueba de selección. Aquí está hablando, en el año 2017 se le exigía 500 puntos mínimo para poder ingresar, es mínimo. El que tiene menos de ese puntaje no puede ingresar. Y si quiere gratuidad de la educación, que es ahora un derecho que tienen los alumnos, tendría que tener mínimo 600 puntos. O sea, es un puntaje alto. O estar en el 30% superior del ranking de notas de su escuela, o haber aprobado el programa de acceso a la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación. Son programas que instaura el Estado chileno para los chicos que son vulnerables, que vienen digamos, de colegios, de liceos cuyos estudiantes tienen problemas, digamos, económicos, sociales. Entonces, la universidad los acompaña a ellos desde el colegio para asegurar de que ellos puedan acceder a la educación superior.
Entonces a eso se refiere esa última parte. Ahora, eso es el 2017. Para el 2020, o sea, ya el año pasado, se estuvo exigiendo 525 puntos mínimos para ingresar a la pedagogía matemática o historia, cualquier pedagogía, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? Ahora ya no es el 30% superior del ranking de notas, sino es el 20% superior del ranking de notas, que es otro requisito, ¿no? Hubo haber aprobado estos programas para alumnos vulnerables que tiene el Estado chileno, con el objetivo también de generar una igualdad de oportunidades a toda la población chilena. Entonces, esto está vigente el 2020, pero hasta el 2023, miren, ya tenemos que avanzar a otro nivel, ¿no? Poner mínimo 550 puntos en la prueba de selección o estar en el 10% superior del ranking de notas en su liceo. O sea, estar entre los mejores estudiantes para poder acceder a ser profesor. Ahora, si quiere gratuidad, postular a la gratuidad necesita tener 600 o más. Ahí entra, depende de los cupos, entra ya una competición. Entonces, estos son los estándares para el ingreso a las escuelas de pedagogía actualmente. Ahora, otro requisito que se está dando para poder mostrar que los programas de pedagogía de matemáticas tengan la calidad, tengan que estar acreditados por el Estado chileno, es que se está ya desde el 2019 poniendo como requisito que las carreras de pedagogía tienen que estar acreditadas, todas, ¿no? En este momento no puede funcionar una carrera que no esté acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación. No puede matricular alumnos, nada, tiene que estar totalmente acreditada, y eso es todo un proceso técnico que se hace de condiciones de infraestructura, el cuerpo académico que tiene que ser doctores investigadores, programas de mejora, si es que hay alguna deficiencia tiene que establecerse un programa de mejora, convenios de vinculación con el medio, prácticas en establecimientos educacionales, o sea, una serie de requisitos para que las carreras se puedan acreditar y por lo tanto puedan recibir alumnos y puedan formar profesores. Otro requisito que apunta hacia eso es también la evaluación diagnóstica de la formación docente. O sea, al primer año de ingreso a la universidad, se le toma un primer diagnóstico, una primera evaluación inicial docente para ver cuál es el nivel académico que tiene el chico que está ya en el primer año de en la carrera de pedagogía. Y luego viene un segundo evaluación diagnóstica que se llama nacional, eso se llama nacional, en donde se evalúa antes de titularse. Es un requisito indispensable para titularse, aprobar este segundo examen, ¿no? Ahí lo está diciendo, es un requisito indispensable para titularse, ¿no? Ese segundo examen ya contempla conocimientos de la especialidad, conocimientos pedagógicos, conocimientos de gestión educacional y todos esos elementos. Se toma a nivel nacional para todos los alumnos de las carreras de pedagogía y de ahí, si lo aprueban, entonces ya están aptos para poderse titular, ¿no? Bueno. Otro elemento importante para, digamos, la formación de profesores es la ley 2903, que crea el Sistema Nacional de Profesional Docente, o sea, una serie de elementos. Esto se da por el Ministerio de Educación. Hay un centro de capacitación de profesores, CPIP se llama, lo pueden buscar por internet, ahí van a encontrar una serie de cursos que los profesores postulan, y las universidades también postulan para dictar estos postítulos, o también puede ser posgrados que se pueden dictar y que tengan avalados por el Ministerio de Educación, y a los profesores que se inscriben ahí se les otorga ciertas becas, facilidades para poder asistir y todo lo demás, ¿no? Eso, hemos tenido cierta experiencia en eso, que particularmente el que habla ha estado capacitando profesores aquí en Chile, y realmente que es una experiencia muy interesante, ¿no? El recurso económico es indispensable para todo esto.
Volviendo a las matemáticas, en Chile, miren, en la Universidad de Chile tenemos dos lugares donde se estudia las matemáticas. Es en la Facultad de Ciencias, que ya hemos hablado, donde están ahí, se inició realmente las matemáticas y donde se graduó el primer doctor de matemática, y también en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es otra facultad que está vinculada a las carreras de ingeniería y es también la Universidad de Chile. En esa Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas vamos a encontrar varios profesores que han ganado el Premio Nacional de Ciencias Exactas. O sea, entre todos los profesionales que son de la biología, de la química, ¿no? Y la física, matemática ha tenido varios premios nacionales, ha podido competir con estos investigadores que generalmente son formados en Francia, en Estados Unidos. Por ejemplo, se ve Martínez y Eri Gole, muy conocido acá en Chile, formado en Francia. Eri Gole con 2 doctorados en Francia, profesor en Francia y después regresó a Chile. Carlos Conca también con 2 doctorados en Francia, ¿no? Ricardo Baeza, formado en Alemania. Patricio Ferner en Wisconsin, en Estados Unidos. Manuel del Pino también en Estados Unidos. Y este grupo de matemáticos yo quiero destacarlo porque sucede que en el año 2000 fundan lo que se llama el Centro de Modelamiento Matemático. Entonces esta experiencia es sumamente valiosa que se vean porque han logrado conjugar la ciencia básica, la matemática pura, dura, con las aplicaciones y el desarrollo nacional, ¿no? Con convenios con europeos y también el Estado chileno que tiene que aportar también los recursos, ¿no? Yo quisiera ahí mostrar un pequeño video de 4 minutos para mostrar cómo es este centro de investigación. A ver, parece que... cómo es este centro de investigación que está en Santiago, en la Universidad de Chile, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene este centro? CMM, Centro de Modelamiento Matemático. Creando las matemáticas para las soluciones del futuro. Crear nuevas matemáticas y usarlas para resolver problemas de otras ciencias. La industria, las políticas públicas y la vida cotidiana de las personas es el desafío que nos mueve en el CMM. En Sudamérica, alojado en Santiago, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, se consolida hace 10 años este equipo de investigación orientado a desarrollar ciencia de calidad, acorde a los más altos estándares internacionales, con un grupo de clase mundial en investigación y formación avanzada en matemáticas aplicadas. Trabajamos sin descanso para generar una plataforma que permita el modelamiento matemático industrial, alcanzando un alto impacto en la innovación de los procesos productivos. El CMM es un centro de investigación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es un centro que nació en el año 2000 y que, producto de un esfuerzo de un pequeño grupo de investigadores que hoy constituyen los investigadores claves, es un centro que cubre áreas como las ecuaciones diferenciales parciales, la optimización, probabilidades, análisis numérico y matemáticas discretas, que alberga alrededor de 100 personas, entre investigadores, ingenieros, postdoctorados, que se han transformado
en el centro más activo de Latinoamérica, medido en términos de su impacto de sus publicaciones y sus conexiones con la industria. Trabajamos en torno a grandes áreas de la economía nacional: minería, recursos naturales y biotecnología, energía, economía en redes, medio ambiente, finanzas y educación, desarrollando múltiples aplicaciones relevantes e innovadoras, haciendo aportes al desarrollo, como por ejemplo en los graves problemas de contaminación en megaciudades. CMM, un centro que destaca a nivel mundial. La alianza estratégica entre empresa y universidad genera desafíos nuevos y apasionantes en investigación. Ja, das CMM hat sehr viele Kontakte, internationale Kontakte. Es finden hier sehr viele Seminare, Workshops statt, sehr viele Leute, die hierher kommen für kurzzeitige Aufenthalte, längerfristige Aufenthalte. Und sehr häufig entwickeln sich daraus einfach längerfristige Kollaborationen mit ausländischen Mathematikern. Das ist einfach was in Chile einzigartig ist und was das Zentrum auszeichnet. En el CMM trabajamos mano a mano para crear modelos matemáticos al servicio de la industria cuprífera nacional. Nuestros investigadores desarrollan modelos que permiten apoyar la investigación de frontera en minería, como la biolixiviación, modelos de fractura, lixiviación in situ, riesgo minero y planificación. El CMM tiene como socio nacional al CI2MA de la Universidad de Concepción y ha logrado su consolidación con el apoyo de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICI, a través de sus programas FONDAP, BASAL y Centros de Equipamiento Mayor. Donc on a une condition d'adhérence entre la vitesse du fluide et la vitesse du fluide rigide, et donc considérer que la vitesse du fluide est égale à la vitesse du fluide rigide sur le bord. En el CMM convergen importantes actores académicos internacionales, como el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, CNRS, y numerosos investigadores de los centros más prestigiosos del mundo. Propongo que trabajemos con el sistema de ecuaciones de Stokes, el cual es un sistema de ecuaciones cuyas ecuaciones se derivan, como estaría la primera ecuación, por la ley de conservación del momento lineal, y la segunda ecuación de la conservación de masa. ¿Estaría bien? En la última década, el CMM ha producido más de 600 publicaciones en las revistas más prestigiosas, con más de 500 coautores de todo el mundo, contribuyendo a la formación de ingenieros y doctores al más alto nivel en modelación matemática. El CMM es único en poder combinar, por un lado, el desarrollo de las matemáticas básicas a nivel internacional, al mejor nivel posible, con pares internacionales, con publicaciones en las mejores revistas, y junto con ello lograr que esta matemática tenga su aplicación en una serie de problemas industriales que tiene Chile, desde la minería, pasando por el sector forestal, la telecomunicación, la educación. Yo diría que por eso somos algo novedoso, algo distinto, sobre todo a nivel latinoamericano. En el CMM creemos en nuestro potencial para mejorar la calidad de vida de los chilenos a través de la ciencia y la imaginación. Asumimos la responsabilidad de soñar con un mundo mejor y buscar las herramientas que las matemáticas dan para lograrlo. Como han podido observar, el nivel alcanzado es bastante importante y cuenta incluso con estudiantes europeos y acá también de América Latina, como ustedes han podido ver. Y todo este trabajo que se ha hecho en Chile ha logrado, digamos, de que en el último Asamblea General de la Unión Matemática Internacional, Chile suba de categoría, que estaba en el grupo 2 al grupo 3, ¿no? El reconocimiento de los progresos alcanzados desde el año 1993 hasta la fecha, ¿no? En varios aspectos, ¿no? Ahora va a pasar a tener derecho a 3 votos en todas las votaciones que se tomen en las próximas asambleas generales
Unión Matemática Internacional. Un elemento importante que ha jugado como digamos, para este desarrollo ha sido la Sociedad Matemática de Chile, en la cual no solamente ha participado en todo este desarrollo, sino también en otros elementos que son también interesantes, como es la divulgación matemática, que está muy potente acá. En segundo lugar, la matemática para de género. También hay proyectos nacionales que vinculan digamos, al estudio de género en matemática y que permite hacer investigación, congresos y todo con respecto a eso, ¿no? Esos son los elementos que han tomado en cuenta para, digamos, subir de categoría. Finalmente, quisiera... Quedan 2 minutos. 2 minutos, sí, este último video, 5 minutos, y termino ya con esto. Al final hay una invitación de parte del profesor que está en pantalla, es el profesor Samuel Navarro, para compartir todas estas experiencias que tiene Chile con cualquier país que pueda requerir. Así que 5 minutos y terminamos. Vamos a ver. In 2005, the Chilean Academy of Science, together with the Chilean Scientific Societies, conducted a study of scientific research in Chile and devoted a chapter to mathematics. From the list of active researchers compiled then by the Chilean Academy of Science, one can see that in mathematics about 28% were trained in the United States, 30% in Europe, 13% in Brazil, and 17% in Chile. At present, there are approximately 350 research mathematicians working in Chile, 2 for each 100,000 inhabitants. Measured by number of papers indexed in math reviews over 3 decades, the Chilean mathematical productivity has risen from 0 to almost 500 papers per year. In its 2005 study, the Chilean Academy of Science tried to give a rough measure of mathematical activity in Chile. It counted the yearly number of papers reviewed by the American Mathematical Society, having at least one author based in Chile and divided by the Chilean population. It concluded that in 2003, Chile was producing a yearly total of about 14 mathematical papers per million inhabitants. The corresponding figure for Uruguay, its nearest Latin American competitor under this measure, was 9. For Argentina, it was 7, and for other countries like Mexico or Brazil, the figures were still lower. Typical figures for developed countries are around 60 mathematical publications per million inhabitants. The Chilean government is conscious of this and has greatly increased the number of scholarships available to Chilean students for doctoral studies inside and outside Chile. Increased cooperation with Chile should result in a substantial increase in Chilean graduate students studying at universities abroad. Un especial agradecimiento a la Unión Matemática Internacional por la oportunidad de mostrar nuestra experiencia. Una experiencia cuyos detalles no son necesariamente reproducibles. Sin embargo, algunos elementos trascendentales no cuantificables pueden ser considerados por quienes están programando política de desarrollo científico en sus propios países. Quiero primero destacar el espíritu y la disposición de quienes fueron los pioneros en la final de la década de los 60. Ellos tuvieron el máximo de su interés personal, privilegiando el progreso científico con objetividad y alta rigurosidad. Esto se tradujo más tarde en una tradición de cooperación entre instituciones y grupos de investigadores y en una extrema objetividad en el momento de realizar, por ejemplo, asignaciones de fondos. Siempre se privilegió, en este caso, la calidad por sobre la cantidad. Este espíritu fue encarnado e institucionalizado por la Sociedad Matemática de Chile, que al igual que los pioneros, siempre privilegió dar oportunidad a los jóvenes estudiantes. Al comienzo de nuestro proceso tuvimos un gran aporte en cooperación internacional. Eso pudo sostener el desarrollo matemático y hoy mantenemos fuertes lazos con la comunidad, con el resto del mundo, para lograr todavía un mayor desarrollo. Sin embargo, creemos que ha llegado el momento para compartir nuestra historia y lo que hemos logrado y cómo lo hemos logrado. Eso nosotros lo queremos poner a disposición de para quienes les sea útil y puedan seguirla en una cierta medida, y para ello nosotros estaremos dispuestos a la cooperación con ellos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Así que esto es todo lo que tenía que mostrar. Muchísimas gracias a usted, doctor Stephen Rojas, por tan brillante exposición. Sobre todo, compartir la experiencia que se tiene en la educación matemática en Chile. Es muy valiosa para poder aquí tomar como ejemplo también a muchos aspectos en el Perú. Muchas gracias, doctor. De repente, algunas palabras finales. Sí, yo quisiera agradecer en primer lugar a la comisión organizadora por haberme considerado en este evento, ¿no? Espero que no sea la última vez. Yo también puedo hablar de matemáticas y agradecer esta diferencia que he tenido con mi persona. Cualquier información adicional a lo que he expuesto, cualquier pregunta, qué sé yo, no duden en contactarse conmigo. Yo tengo una página de Facebook que se llama Un Matemático Humanista, que yo les invito a revisar, porque hay artículos de interés así, de cultura general, de la historia y filosofía de las matemáticas. Así que yo estaría gustoso de tenerlo como contacto, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por la invitación. Un abrazo fraterno a toda la Universidad José María Villegas, y gracias por todo. Muchísimas gracias a usted, doctor Stephen Rojas, por su brillante conferencia. A nombre de la comisión organizadora del tercer Seminario Internacional de Ciencias Básicas y Aplicadas de nuestra querida Universidad Arguedas, le agradecemos bastante. Esperamos contar con usted en próximos eventos. Muchas gracias, doctor. Gracias.